un tema, aprovechando este tiempo que Dios nos permite de estar acá, no habitual. Normalmente hemos venido compartiendo todos los domingos acerca de la carta a los Hebreos. Terminábamos hace 8 días el capítulo número 3. Estamos viendo cómo cuando el autor de la carta a los Hebreos escribe a esta iglesia o a las iglesias allí, es porque hay una apostasía terrible en ese momento. Es decir, mucha gente está volviendo atrás, está volviendo al judaísmo, muchos están volviendo al mundo de ese entonces, y una gran mayoría estaban allí como muy pasivos, muy quietos. La carta a los Hebreos es una amonestación para moverlos. Yo oraba al Señor qué tema, cuando vimos la oportunidad de venir acá, qué tema compartir, ya que obviamente no voy a hablar de Hebreos. Los jueves estamos mirando acerca del conocimiento de Dios y hemos venido últimamente viendo unos temas acerca de cómo Dios es creador, pero Dios es sostenedor de toda la creación. Hemos visto la trascendencia de Dios, pero también la inmanencia, y veíamos el jueves pasado acerca de la concurrencia. Y en esa parte de la concurrencia veíamos a Dios como causa primaria y veíamos al hombre o a toda su creación como la causa secundaria, y es decir, aunque nosotros hacemos cosas como causa secundaria, Dios como causa primaria está ahí metido. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, no cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Estar aquí hoy es la voluntad de Dios. Uno, como causa secundaria, bueno, yo vine porque yo quise venir, pero como causa primaria, usted vino aquí porque Dios lo trajo. Hicimos esta reunión acá porque Dios nos trajo. De tal manera que el tema que Dios me dio hace como 8 días, un poquito más atrás, es nuestra prioridad. Nuestra prioridad. ¿Y por qué ese tema de nuestra prioridad? Otra vez, basándome en Hebreos, que la razón por la cual aquellas personas desistían de la palabra de Dios, estaban apostatando de Dios. Muchos estaban muy pasivos dentro de la iglesia, no se querían congregar, no querían servir. Parecido a lo que pasa hoy día en muchas congregaciones, hay muchas personas que dicen ser cristianas. Y una de las razones principales es porque no sabemos nuestra prioridad, no tenemos prioridades. Por eso mi tema es nuestra prioridad, y está basado en Mateo capítulo 6, versículo 33, texto demasiado conocido, pero a veces poco aplicado. Donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tengo 5 versiones más que quiero leerle de ese pasaje. La TLA, traducción, la lenguaje actual, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Es impresionante esa versión. La NTV, la nueva traducción viviente, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten, por encima de todo. La DHH, es decir, Dios habla hoy: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. PDT, palabra de Dios para todos: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Y la BTX, Biblia textual: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Distintas versiones para que podamos ver este texto. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, contesta lo siguiente a la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿por qué tú existes? ¿Por qué Dios me creó? ¿Cuál es el fin de tu existencia?
Y él responde de la siguiente manera: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si entendemos eso, vamos a entender nuestra prioridad. Que Dios me creó con el fin de glorificarlo a Él. Y se basa en Romanos 11:36, que es muy conocido por nosotros, donde nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hombre no glorifica a Dios, no vive para la gloria de Dios, porque no comprende que Él viene de Dios y que todo lo que tiene Dios se lo ha dado y debe ser para Dios, no para nosotros. Y el mismo catecismo, contestando a la pregunta que el fin principal del hombre es de glorificarle a Dios y gozar de Él para siempre, se basa en el Salmo 73:25, donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Donde este salmista Asaf, o este compositor de salmos, se llegó a comprender que no podía vivir sin Dios, que en esta tierra su gozo era Él. Y pudo decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Quizás dónde ha ido, qué ha tenido, qué ha disfrutado, qué ha tenido en la tierra, qué ha gozado. Pero, Señor, tú eres todo para mí. Yo no sé si hemos llegado a ese nivel, o estamos tan arraigados en este mundo que el Señor ya no es nuestro disfrute, que Dios ya no es nuestro gozo. Te gozas más en los deleites de la carne, te gozas más en las posesiones que tienes, te gozas más, qué sé yo, en tus pecados horrendos que ofenden a la santidad de Dios. Cuando nos gozamos en Dios. Pero ese es el fin, hermanos. Cuando entendemos que yo existo para darle la gloria a Dios, y cuando yo entiendo que yo existo, amado hermano, para disfrutar de Él, de su presencia, oh hermano, yo todo el tiempo vivo para agradarlo. Amén. Obviamente esto es posible cuando yo entiendo mi prioridad. Mateo 6:33 nos habla de cuál es mi prioridad. Por eso yo tengo dos puntos esta mañana. Número uno, la búsqueda de lo primordial como prioridad. Y número dos, las cosas añadidas que no debo buscarlas, pero pareciera que es lo que está quitando lo que es la prioridad para mí. Y si en esta mañana, estoy seguro, porque si Dios habló a mi corazón cuando preparaba este tema, yo sé que hablará a su corazón esta mañana. Y yo espero que no se vayan a ofender conmigo esta mañana algunos. Entonces yo voy a decir lo que Dios me indicó en su palabra acá. Entonces, nuestra prioridad, número uno, la búsqueda de esa prioridad, o sea, de lo primordial. ¿Qué es lo que yo quiero? Cuando tú naciste y comenzaste a crecer, ¿qué es lo que quieres? Ojalá nos enseñaran desde niño, como lo hizo mi mamá, las escrituras, y nos encarrilaran qué es la prioridad. De tal manera que cuando yo me desvío, encuentro una insatisfacción en mi desvío, que voy a volver al camino de la prioridad. Porque todos aquí, cuando nos hemos descarriado y hemos ido a coquetearle al mundo, nos hemos dado cuenta que ese no es nuestro llamado, que Dios no nos llamó para enredarnos en ese lodo, sino que Él quiere que conozcamos su vida, que es la vida misma para nosotros. Y que cuando yo entiendo que Jesús es mi vida, Él va a ser mi prioridad día a día. Esto no es los domingos. Esto no es un culto que apareció por ahí y yo entré. Es una vida diaria en todo lo que hago. Mi texto comienza diciendo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente, mas buscad primordialmente. Y la palabra buscar, hay algunas citas que se las voy a decir, pero no voy a poder ir allá, pero es parecido a aquella persona que busca tesoros. Yo tuve un tío, ya murió, pero yo me acuerdo,
ninguno, bueno, que me dice, Germán, creo que fue con él. Le gustaba buscar oro. Decía para las montañas y picaba y se quedaban, y decían carpas enramadas, se quedaban ahí, llueva, prender la pagué, lo que sea. Ahí se quedaban, pero la ansiedad era encontrar oro hasta que encontraron una pepita. Y sigamos buscando y martillando, y no importa si le salían sangre en las manos. Buscad como una prioridad, primordialmente. ¿Por qué dice que buscar primeramente? Obviamente porque hay otras cosas que el hombre va a buscar y que el hombre está buscando, que no debería ser lo primordial, pero es lo primordial. Y es lo que encontramos entonces acá. Y hermanos, usted lo va a leer, no se lo digo yo. Pero Dios nos va a poner a los hijos de Dios, a los creyentes, en un contraste diametralmente opuesto, no sé qué tanto, con los inconversos, con los que no conocen a Dios. Ahí está el contexto. Miremos el versículo 31. Está en Mateo capítulo 6, 33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ¿en razón de qué? En razón, versículo 31, donde dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, y valga ponerle ahí la palabra, bueno, un gentil es un no judío, o sea, nosotros. Pero ahora la aplicación de un gentil sería un inconverso. Porque el pueblo de Dios ahora somos nosotros los creyentes. Los gentiles son los que no son pueblo de Dios ahora. Los inconversos, los impíos, los que se les predica el evangelio y no quieren venir a Cristo. Son un gentil. Entonces los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan ellos? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué tengo que beber? Es decir, todo lo material, lo terrenal, lo de aquí abajo. Eso es su ansiedad. Se trabaja para eso. Yo espero que aquí un hijo de Dios no sea su prioridad. Y si eso es, va a tocar ordenar hoy las cosas. Pero mire el punto que pone el Señor. No se afane pues diciendo qué voy a comer, qué voy a beber o qué voy a vestir. ¿Por qué? Porque es que los gentiles buscan todas esas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ellas. Es decir, cuando hablamos de lo primordial y que debe ser una prioridad buscarlo, como dice, buscar primeramente, Él está contrastando a los gentiles, que ellos buscan primeramente con ansiedad y con entrega todas las cosas materiales. Al punto que no pueden venir un domingo al culto porque estoy en mi negocio. No entendemos el día del Señor. Muchos les pasa eso. Esa ansiedad de buscarlo es muchísimo mejor. Usted después lo busca, Mateo capítulo 13, 45, de un hombre que buscaba buenas perlas, y me llama la atención porque dice que el reino de los cielos, del cual el Señor está hablando acá también, que es el mismo, dice que es semejante a un hombre que buscaba buenas perlas, y él tenía muchas perlas que ya había encontrado, pero dice que él buscó y buscó hasta que encontró una perla preciosa. ¿Sabe qué hizo él? Vino y cogió estas perlas de acá, las vendió para comprarse esa perla preciosa. Y tú y yo hemos sido buscadores de perlas, y quizás la perla preciosa para mí puede ser mi esposa, pueden ser mis hijas, no sé, las cosas que usted tenga, su trabajo, qué sé yo, el vestir, el comer, el viajar, qué sé yo, su carrera, como perlas preciosas. Pero hay una perla mayor que supera, se llama nuestro Señor Jesucristo, se llama nuestro Salvador, que cuando se encuentra esa perla, las demás perlas me importan 5, las vendo, las deshago, las desaparezco, con tal de quedarme con mi perla, que es nuestro Señor Jesucristo, la salvación de mi alma. Amén. Y una vez encuentro esa perla, ahora yo quiero vivir para ella. No estoy diciendo que entonces ahora usted no va a hacer nada. No, estamos en el mundo. Pero ¿cuál es mi prioridad? Yo lo estamos buscando acá. ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, están los puntos acá.
Mi búsqueda primordial, el reino de Dios. Más buscar primeramente el reino de Dios. Y quiero definir ese reino de Dios. Es el gobierno de Dios, pero apunta al rey. Más buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, hay un gobierno de Dios y hay un rey. Y ese es el que yo debo buscar primeramente. Buscar primeramente al rey de ese reino que se llama Jesucristo. Y ese debe ser mi prioridad, es lo que él está diciendo acá. Ahora, lo primero entonces es buscar a ese rey de tal manera que él venga a morar en mi corazón. Y Jesucristo, en el mismo Mateo capítulo 4, 17, que no lo voy a leer porque quiero leer otros textos más adelante, pero él dice que el Señor vino y cuando él comenzó a predicar, lo que le dijo a la gente, y Juan el Bautista ya lo había hecho, pero Jesús lo hace y luego los discípulos lo hacen, es que él va a predicar y va a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesucristo trae el reino de los cielos. Jesucristo, cuando viene a la tierra, trae el gobierno de Dios. Hablemos de reino, hablamos de gobierno. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno es la voluntad de Dios, el gobierno es la ley de Dios, el gobierno es el decálogo de Dios, el gobierno es el corazón de Dios. ¿Cómo se gobierna en el cielo? ¿Cómo se reina en el cielo? Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, viene, se encarna, toma forma humana y Él trae el reino. Y cuando Él viene dice: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿quién es el rey de ese reino? Jesucristo. Así que cuando el Señor está diciendo aquí, para recibir el reino y ser parte del reino, porque quiero decirle esto: si Jesús dice que mi prioridad es buscar primeramente el reino, nadie lo va a hacer a menos que el rey de ese reino esté en el corazón. Y aquí ya dije mucho, por lo siguiente: muchas personas quieren buscar a Dios, quieren hacer la voluntad de Dios, pero si el rey no ha venido a morar, usted lo hará una semana y se caerá. Usted no se ha preguntado por qué la gran mayoría de las personas, lo veíamos el domingo pasado, quedaron postradas en el desierto cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto y no pudieron entrar a Canaán. Dice la Escritura: por incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? No haber creído en el Rey que los sacó. Como hoy día, y me duele decir eso y algunos dirán que estoy loco por lo que digo, pero hoy día la gran mayoría de los que se congregan en las distintas iglesias tampoco van a entrar a su Canaán, es decir, al cielo, sino que van a ir rumbo al infierno. Porque ellos no tomaron en serio las palabras de Jesús, que dijo: arrepentíos. Y cuando habla de arrepentíos está hablando de una conversión. Y nosotros ya hemos entendido aquí una y otra vez que la palabra conversión es una moneda con dos caras, que por una parte tiene la cara de la fe correcta, verdadera, y por la otra parte la fe de lo que es el arrepentimiento. Cuando él dice arrepentíos, está hablando de la conversión. Es decir, a menos que una persona sea convertida verdaderamente, haya sido regenerada, haya nacido de nuevo, es decir, el Rey Jesucristo haya venido a morar en ese corazón, esa persona no va a entender cuál es el reino de Dios y mucho menos va a vivir en el reino de Dios y no le va a importar. Yo le estoy hablando a hijos de Dios en esta mañana que sé que el Rey está en sus corazones, y por eso esta palabra, se me olvidaba decirles, cuando el Señor está diciendo acá: buscar primeramente el reino de Dios, no vaya a pensar que Él está hablando a los impíos. Él está hablando a la iglesia, a los creyentes, porque acuérdense que está en el sermón de la montaña y el Señor sube a una ladera y se sienta con los discípulos. Dice que el Señor hizo muchos milagros, Mateo capítulo 4, y muchas multitudes vinieron a Él. Pero el Señor los sanó y los despachó y se apartó y se fue a una colina, así como la de allá, y se llevó a los 12 y se sentó con ellos y ahí les predicó el sermón del monte. De tal manera que lo que yo estoy hablando ahora es para la iglesia. Por eso toco el punto del arrepentimiento, porque para poder buscar el reino hay que tener al Rey primero en el corazón. Vean. Porque muchos de nosotros no le veíamos importancia al cristianismo. Creo que era mi hermano Germán que hablábamos, nos vamos en la cicla y nos ponemos a hablar por ahí a veces cositas. Y teníamos que decir nosotros lo siguiente: ¿por qué? Y lo digo por mi hija Ani, porque ella va a una iglesia y ella
dirigía la alabanza, creo que no, después de la pandemia pasaron muchas cosas y gloria a Dios por la pandemia, porque ahí se supo quién es quién, pero muchas iglesias quedaron peladas. Mi hija, ministrando allá con un poco de muchachos, quedaron pelados porque todos se quedaron en la pandemia. ¿Por qué esta gente no permanece, no persevera? ¿Por qué los pastores de hoy día o las iglesias de hoy día tienen que tener programas para ocupar a los miembros de la iglesia para que puedan ir al culto? Porque yo le decía a mi hija ya de manera tal, porque un domingo la cogí. ¿Qué pasó? No, me fui con mis amigos y la iglesia, no, claro, como ya no vas a la alabanza, como ya no estás en la alabanza, como no tienes un compromiso de alabanza, entonces el culto no le importa y se puede ir fácilmente, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que ser así? La gran mayoría de las iglesias tienen hoy día cantidades de programas. Tienen célula, director de no sé qué, la cocina número 1, 2 y 3 y 4 para que tengan... O sea, tienen tantas cosas, ¿para qué? Para tenerlos ahí y la gente va a la iglesia por el compromiso que tienen. Son cristianos hasta que les cortan. Cuando ya se les acabó el trabajito, ya no hay nada que hacer, entonces ¿a qué voy? No, mejor yo me quedo en mi casa. Y como ahora las transmisiones son por Facebook Live, bueno, muchos pastores de la Reforma, como les dije la vez pasada, cortaron Facebook Live. Yo no he podido cortar porque tengo unos hermanos en Tuluá, pero hace rato estoy que corto, porque muchos de ustedes me la han hecho. Le duele la muela, pastor, yo me quedo aquí y te veo por Facebook Live, qué rico. No, el domingo es el día del Señor, y haya Facebook Live o no haya, usted viene al culto. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si no hay una regeneración en el corazón, no va a haber deseo. No hay deseo. Y luego cuando Jesús habla de la justicia, busca primeramente el reino de Dios y luego dice, y su justicia. Aquí tengo que hacer una claridad. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunos reformados que tienen la doctrina van a decir, claro, la justicia es Cristo. Cristo es mi justicia. Ya Cristo está en mí. Espere un momentico. ¿Usted ha leído qué es la justicia de Dios? Sí, la justicia, y le tengo versículos, claro, tráigamelos. La justicia de Dios es Cristo, sí, hermanos. Pero es que el Señor le está hablando a regenerados, que ya tienen la justicia de Dios, que es Cristo. La justicia de Dios es Cristo, ya la tenemos. ¿Por qué dice que busque la justicia? ¿Por qué dice que busque el reino de Dios y su justicia? Porque la justicia de Dios es su ley. Porque la justicia de Dios es su decálogo. Porque la justicia de Dios son sus mandamientos. Y no estoy hablando de los mandamientos para la nación, civiles, ni estoy hablando de los mandamientos, de los sacrificios. Estoy hablando del tercer grupo de mandamientos, la ley moral de Dios. Que están los 10 mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, donde la gran sombrilla para todos los demás mandamientos. Buscar primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, que es igual a la justicia, pero hay que tener el rey, y luego dice, y su justicia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que la justicia para mí es Jesucristo? Porque es que Jesucristo, y esto hay que tenerlo claro, mi amado hermano, porque a mí por muchos años me robaron y no me explicaron esto. Usted es salvo por la obra de Cristo pasiva, pero por la obra de Cristo activa. Yo hasta la saciedad no supe que era salvo por la obra de Cristo pasiva, es decir, Cristo murió en la cruz por mí, derramó su sangre, y yo sabía, Jesucristo en la cruz tomó mis pecados, pagó el precio, murió por mí, derramó su sangre para perdonarme y ya me perdonó. ¿Cómo yo soy salvo? Por la muerte, por la fe en su sangre. Sí, esa es media verdad. Esa es la obra de Cristo pasiva en la cruz, pasiva de pasión. Pero hay una obra activa, que por eso fui salvo. Y es que el Señor, desde que nació, creció y guardó la ley perfectamente. Y esa ley perfectamente que Jesucristo guardó, que cumplió, porque en él no hubo pecado, es decir, Jesucristo es el único ser humano que no pecó. Es decir, Jesucristo es el único ser humano que guardó la ley tan perfecta, que por eso el Padre tuvo que decir, este es mi Hijo amado, el que me complace. Tú no complaces a Dios, yo no lo complazco. Jesucristo es el único que lo complace. Amén. Y por eso Él es la justicia de Dios.
mis pecados. Me está perdonando. Pero así usted se ha perdonado, usted sigue sin justicia. Entonces, el cumplimiento de la justicia de Dios, que es la ley, ahora nos lo imputa a nosotros. Por eso en segunda de Timoteo 5:21 eso es lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios en Cristo, pero porque él, los 10 mandamientos que cumplió, o su ley perfecta que cumplió por la fe, me los imputó a mí. Es decir, ¿por qué Dios ahora me ve y me acepta a mí? No me acepta por mis obras, no me acepta por mis justicias, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que Él me acepta y por eso lo acepta a usted. Entonces, Jesús está hablando en Mateo 6:33 de esa justicia. No está hablando de la justicia para salvación, no está hablando de la justificación por la fe. Él ya ha dejado claro que si le está hablando a los discípulos es porque ellos ya son justificados. Entonces, ¿de cuál justicia está hablando? Y aquí voy a traer a Calvino y a los reformadores, que dijeron lo siguiente, y esto a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida cristiana. A mí la ley no me pudo salvar, y no podrá salvar a ningún hombre, porque si salvara a alguien sería por obras. Pero como dice Gálatas 3:19, la ley, entonces ¿qué es lo que hace? Me lleva a Cristo. O sea, cuando yo miro la ley, los 10 mandamientos, que por cierto en la iglesia tenemos un cartelito allá de las 2 tablas. Esas tablas a mí no me pudieron salvar, pero esas tablas me llevaron a Cristo en agonía. Es decir, Señor, como dice el mismo Sermón del Monte, en la primera bienaventuranza, pobres en espíritu, y luego en la segunda, los que lloran. Entonces, cuando yo trato de cumplir la ley y ver que no pude y fui un fracaso total, entonces me lleva a gemir: Señor, no puedo, soy un maldito, porque yo no pude cumplir la ley. Entonces la ley me lleva a Cristo. Cristo me recibe, Cristo me perdona, me justifica, pero no me deja ir. Juan Calvino dijo: y lo devuelve a la ley. ¿Para qué? Para santificarlo. Y cuando el Señor aquí está hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra justicia está hablando ahora de la santificación. Porque es que aquí es donde está el problema. Con muchos reformadores, entre comillas digo yo, que se han ido a un extremo. Escuche lo que le voy a decir y le sonará muy duro a usted, pero es la verdad. Ya soy justificado, tienen un conocimiento de justificación en su cabeza. Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, ya me perdonó, sí que bueno, y entonces ¿ahora qué? No, ahora vivo como rey. No me importa la iglesia, no me importa la obra. ¿Para qué voy a cumplir la ley si no la pude cumplir para salvación? Entonces usted no conoce la Biblia. Porque cuando yo leo la Biblia y encuentro el Sermón del Monte, ¿sabe que leía algunos comentarios que decían que el Sermón del Monte es de la ley? Que hay pastores que se atreven a decir que la gracia comenzó solo de la cruz para acá, y que de la cruz para allá con Cristo y todo, eso es ley, y que yo ya no estoy en la ley, ahora estoy en la gracia. No entienden. Porque yo siempre le digo esto a los hermanos, que usted lo sabe: no hubo jamás ley sin gracia, y nunca hay gracia sin ley. Y hasta que usted no tenga eso claro, hermano, usted no va a buscar al Señor como la prioridad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Jesucristo dijo que un hijo de Dios, un creyente, porque le está hablando a creyente, la iglesia, los que estamos acá, que somos hijos de Dios, debemos buscar primeramente el reino de Dios, que es su gobierno, y Cristo. Pero es que yo ya lo busqué, ya lo encontré. No, hay que seguirlo buscando. No recuerdo quién dijo, pero un puritano dijo: ¿por qué yo necesito el evangelio todos los días? Porque es que todos los días yo le fallo a Dios. ¿Por qué yo necesito arrepentirme todos los días? Porque todos los días peca. Pero no confunda justificación con santificación. Yo ya soy salvo, estoy justificado, y eso no me lo quita nadie. Pero legalmente, pero posicionalmente, soy de lo peor. Y yo peco a diario. Y a diario necesito la santificación, y tiene que ser progresiva. Es decir, hoy debo ser más santo que ayer, mañana debo ser más santo que hoy, y así. Para eso está la palabra, para eso está la iglesia, para eso nos reunimos como iglesia, para eso existimos como iglesia en esta tierra, para santificarnos. ¿Y qué es santificación? Ser como Cristo, ser semejantes a Cristo. Y cada vez la palabra me va a hablar, y cada vez la palabra me va a decir: Orlando, ¿qué le falta de Jesús? Anda a correr. Por eso Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En Romanos 4:17 la Biblia el apóstol Pablo nos muestra cómo el reino de Dios y la justicia van unidos, van juntos.
Dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Dos versículos más antes de pasar al peligroso. Estamos empezando apenas, no me preocupe. Para los que están diciendo que ya no necesito la ley, vamos a ir a 1 de Juan 3:1. ¿Y por qué está hablando de eso? Porque es que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando está hablando aquí de su justicia, da por hecho que ya somos justos, que ya tenemos la justicia, pero que debemos vivir en ella. 1 de Juan capítulo 3, va a leer hasta el 10, mire lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es para hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no, todavía no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Solamente podemos ser semejantes a Él cuando estemos en la gloria, pero mientras tanto, ¿qué nos toca? 3, y todo aquel que tiene esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? De encontrarse con Él y ser semejante a Él. ¿Tenemos la esperanza? Bueno, pues el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted puede gritar aquí y me puede decir que tiene la esperanza, pero si usted sale de aquí a vivir como el diablo, como el demonio, usted no tiene ninguna esperanza. Yo tengo que salir de aquí ahora a vivir mi vida en santidad, porque el que lo espera a Él y el que esperamos es puro. Entonces nosotros que lo esperamos debemos ser puros como Él es puro. Y le está hablando a los que ya son justificados. Es que otra vez, ¿por qué confundimos justificación con santificación? Son dos doctrinas diferentes que hay que estudiarlas separadas. Yo hablo de la justificación por un lado, pero hablo de la santificación por el otro lado. Dos doctrinas que, aunque no se mezclan, la una depende de la otra. El que es justificado verdaderamente se demuestra porque es santo. Y la santidad es ser como Cristo. Y ser como Cristo es guardar la ley perfectamente. Procurarla. Ay, yo no puedo. Pues inténtelo entonces. Sí. Vea. Alguien me va a decir: ¿para qué me voy a tratar de guardar la ley si no puedo? Yo acepto eso en una persona que no es regenerada. Porque el que es regenerado, no, note lo que pasó. Por lo menos dos cosas le pasó. En primer lugar, le cambiaron ese corazón feo y sucio. Es decir, el cambio de corazón es que ahora hay una disponibilidad para Dios. Antes no la tenía. Antes mi corazón era dispuesto solo para el diablo, para pecar, para mi carne, para mi lujuria, para mis cosas terrenales. Eso era lo que hacía antes. Pero cuando Dios me cambió el corazón, me dio una nueva disposición para Dios. Para que lo busque, para que ore, para que busque la palabra, busque la iglesia, busque la santificación. Y además, me capacitó dándome el Espíritu Santo. Un nuevo corazón y con el Espíritu Santo. Usted me va a decir ahora que no voy a poder guardar la ley de Dios. No perfectamente, pero debo procurarlo. Ahora, si usted no tiene un corazón regenerado, usted nunca podrá. Eso sí, no va a poder. Yo sigo aquí, versículo 4. Bueno, 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿A quién le está hablando? A cristianos. ¿Qué dice 1 Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Si el cristiano dice que no tiene pecado, le hace al mentiroso. Es que la justificación es legal. Es legal. Es posicional. Se nos acredita a nosotros la justificación. Bueno, es algo que usted ahora tiene legalmente, pero no la tiene. En este momento debemos buscarla, es decir, cada día vamos a ser más justos, cada día vamos a ser más santos. Versículo 4, entonces todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Se da cuenta, pastor? Ahí dice que apareció para quitar mis pecados, ya no tengo pecado. Vamos a ver. Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Él
no peca, esta palabra más adelante, el no pecar es no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo así como él es justo. ¿Qué? El que hace justicia. ¿Qué es la justicia? Jesucristo es mi justicia. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley perfectamente. Entonces Él me justifica, pero ahora yo debo hacer justicia. Justicia es guardar su ley perfecta. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sabe que a mí me da miedo eso? Un creyente verdadero se conoce porque es creyente, porque cuando él peca, inmediatamente se arrepiente, Señor. Ojalá que aquí en esta mañana no haya ninguno que cae en pecado y le da lo mismo. Porque de verdad debería tener miedo. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora note acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, ha sido regenerado, no practica el pecado. Y aquí está la clave, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? La regeneración o Jesucristo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar o no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Todo aquel que no hace justicia. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Mateo 6:33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Ok, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a guardarlo ahí por un momento porque ahorita le voy a llevar a unos pasajes, pero antes vamos a Apocalipsis 22. Ya lo dije, pero vamos a remachar aquí. Apocalipsis 22, versículo 10 al 12. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Está hablando Jesús. El tiempo está cerca, mis hermanos. Amén. Amén. La venida de Cristo está cerca. Ahora note, el que es injusto, sea injusto todavía. Ay, ¿por qué no le dijo el que es injusto? Trate de ser justo. ¿Sabe por qué no le dijo? Porque el que es injusto jamás podrá ser justo. Por eso dice, el que es injusto, ¿qué? Sea injusto todavía. Hombre, es que no puede hacer otra cosa. Y el que es inmundo, santifíquese, sea inmundo todavía. Usted es inmundo, sea inmundo, siga siendo inmundo. Pero mire la otra, y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. ¿Usted notó? Dice, el que es justo, practica la justicia. No me dijo que era justo, ¿por qué me va a poner a practicar ahora la justicia? ¿Cómo así? Porque usted es justo legalmente, es salvo. Pero si ya es justo legalmente porque tiene la justicia de Cristo imputada en su vida y usted es justo por la justicia de Cristo, entonces ¿qué tiene que hacer ahora? Practique la justicia. ¿Y qué es la justicia, hermano? ¿Qué es practicar la justicia? La ley de Dios. ¿Alguien cree que los 10 mandamientos se quedaron en el antiguo pacto? Le quedaron a usted porque a mí, yo los traigo aquí. Yo los llevo. Y si no le da el sermón del monte, ¿cómo Jesús coge los 10 mandamientos y los aplica de una manera que los mismos fariseos, saduceos quedaron aterrados? Entonces otra vez, el 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué dice? Oiga, ¿yo puedo ser más santo de lo que soy ahora? Hay algunos que dicen así, ¿nunca te puedes ser más santo de lo que es ahora? Pues claro, yo soy santo posicionalmente, pero debo santificar mi vida, en mi vida práctica se llama santificación progresiva. El que es santo, santifíquese todavía. Si usted va a Romanos 8:29 sabe que ser santo es ser como Jesucristo. Y el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, el Señor está hablando y está diciendo, hay gente que es impía, siga siendo impío, gente que es malévola, siga siendo malévola, usted no puede hacer más. Pero el que es justo debe practicar la justicia, el que es santo debe santificarse. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor va a pagar a cada uno conforme a su obra. No se la crea, hermano. ¿Usted cree que porque el Señor ya hizo una obra por mí y ya me justificó, me dejó ahí como, aquí me siento a esperar que Él venga? No.
Hay mucho trabajo que hacer. Y el trabajo que hay que hacer en la vida cristiana es mi prioridad, lo primordial, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Punto número 2. Entonces las cosas añadidas, versículo 33, la última parte dice, porque estas cosas os serán añadidas. Ya lo leímos, cuáles son las cosas añadidas, según los versículos 25 y versículo 31 de Mateo, es la comida, la bebida y el vestido, podemos agregar techo, trabajo, todo lo que sea que es aquí terrenal. Esas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Escuche, las cosas que el inconverso se esmeran, que lo tiene como prioridad, esas cosas para el creyente, que por tener como prioridad el reino de Dios y su justicia, esas cosas le van a ser añadidas para llegar sin tanto esfuerzo. ¿Sabe que el Señor aquí nos está librando? Porque las personas se están muriendo por la preocupación, y el contexto nos habla de la ansiedad, de la terrible preocupación. Mi esposa me dijo que no lo dijera, pero lo voy a decir porque me sirve. Ayer habló mi esposa con una de sus hermanas, menor que ella, y nos da tristeza porque ella ya está cansada en una finca. Y una de las cosas que le decía a mi esposa era: tanto que me maté cuando comencé esta finca, trabajando como mula, y ahora tienen todos los achaques encima, y han conseguido dinero, pero ese dinero van a comenzar a ver cómo se les va a ir de médico en médico, de hospital en hospital, de tratamiento en tratamiento. La gente en el mundo se está muriendo por atesorar fortunas. Conozco muchas personas que se han ido al exterior, o de pronto no al exterior, se han ido aquí nomás a buscar trabajo. Ya el esposo trabaja, la esposa trabaja, y se van a hacer trabajo para sacar a esos niños adelante, y no se dan cuenta que esos niños se los entregaron a que los eduque allá fulano, el otro que se los está educando mal. Yo le doy gracias a Dios porque a mis hijas las educó mi esposa. Y sé que algunos aquí tienen que pagar para que les eduquen a sus hijos, pero eso no es lo mejor. Y sé que la economía ha cambiado, yo lo sé. Pero se hace muchas veces es por el afán de tener una casa, de tener un carro, de tener, qué sé yo, algo mejor. Yo no estoy diciendo que no se esfuerce en eso, debe hacerlo, pero ¿cuál es la prioridad tuya y cuál es la prioridad mía? ¿Por qué voy a descuidar lo que compete, lo que Dios me pone a hacer, que verdaderamente vale, como es edificar mi vida espiritual, una preocupación por mi vida espiritual? Si tiene que invertir dinero, invierte en su educación espiritual, en su crecimiento. No escatime el ir a un culto, no escatime el ir a una convención, no escatime en comprarse un buen libro, no escatime en comprarse una Biblia, leerla, escucharla, lo que sea. Pero ¿por qué va a cambiar esto que es tu prioridad, que a la larga es lo que nos llevamos? Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Cuando usted va a un culto, así sea que haya 2 o 3 hermanos, no importa, una reunión, usted allí está. Yo no entiendo cómo es eso, pero yo siempre digo, conocer la palabra de Dios, conocer a Jesús, implica eternidad. Jesús lo dijo, yo no he podido entender eso, pero Él dijo, la vida eterna consiste en conocerme a mí y al Padre. Entonces, mientras más conozco al Padre, dedúzcalo. Pero la gente se envuelve en estas añadiduras. Para el impío, para el inconverso, son prioridades. Para nosotros deben ser añadiduras. Amén. Deben ser añadiduras. Todo lo terrenal, lo de aquí abajo, deben ser añadiduras. Ellas van a venir. Ahora, el Señor no nos está diciendo aquí que seamos vagos, no. Lo que está diciendo es, si usted pone al Señor primero, Él es primero, el reino de Dios es primero, su justicia es primero, y todo lo que implica la vida de la iglesia, entonces usted va a hacer lo demás, y lo demás se le va a dar, va a venir. Y ahora el Señor pone muchos ejemplos. Ya después usted lo lee, pero el primer ejemplo que Él pone, obviamente antes del ejemplo, el versículo 25 dice, por tanto, y Él está conectando aquí todo el contexto que viene desde el versículo 19, Mateo 6, 19, y Él viene hablando allí. Él habla que no hagamos tesoros en el cielo,
perdón, en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Luego viene hablando que no se puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios, porque siempre se va a menospreciar uno. Y cuando viene hablando de cómo la gente busca sus tesoros terrenales y se olvida de los tesoros celestiales o espirituales, ahí donde conecta la ansiedad y la preocupación de las personas por las cosas materiales, que eso lo hacen los impíos, pero termina diciendo, pero nosotros no, nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, que es la prioridad de los inconversos, es añadida. Así que yo quiero decir aquí algo, hermanos, y es lo siguiente. ¿Cómo sabemos que una persona es verdadero hijo de Dios? Él no está preocupado tanto por lo terrenal como por lo espiritual. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo sabemos que una persona que se congrega con nosotros en la iglesia es un inconverso, aunque está con nosotros? Porque su prioridad son las cosas terrenales y no las celestiales. Pone 3 ejemplos ahora sí. El ejemplo de las aves. Dios alimenta las aves, ¿acaso no lo hará con nosotros, que somos su creación especial? Pone el ejemplo de los lirios del campo. Dios los viste así y dice que ni siquiera Salomón se vistió. Ahora, ¿cuáles son los lirios del campo? Se cree que Jesús él iba así por los campos, y los lirios del campo, las flores que él veía. Y él llega y dice, mire esa flor que está allí, le dice a los discípulos. Salomón, con toda la gloria que tuvo, tal vez tuvo en su tiempo la mejor confeccionista, las mejores telas para vestirse, hacerse un traje, pero él nunca pudo hacer un traje como el que Dios le hizo a esa flor. Nunca. Porque una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que hace el ser humano. Y no se compara. Y le dice, y si Dios viste esa flor y luego le pone la hierba, que usted la pisa ahorita, ya la pisó. Dios la vistió así. Escuche, Dios la vistió así. Estamos hablando entonces aquí de la inmanencia de Dios, ¿verdad? Trascendencia, el creador por encima de todo, pero la inmanencia que tiene que ver con esa pajita que hay ahí, con esa hierba, o como hablábamos el jueves pasado, la concurrencia. Dios tiene que ver con la hierba. Es cierto, la hierba brota y ella sale porque el agua, porque hay ciertos elementos que la hacen poner verdecita y salir, pero eso no es posible sin la intervención de Dios. Entonces lo que Dios está diciendo es muy sencillo. Si Dios hace que esa plática salga y le da todos los ingredientes, ¿qué le pasa a usted y qué me pasa a mí? Eso es lo que está diciendo, como para preocuparnos por esas cosas que el Señor nos va a añadir. Y luego pone el ejemplo de la hierba del campo, ya lo dije. Leamos el Salmo 34:8 como un aliciente para nosotros en esta mañana. Mire lo que dice el Salmo 34:8 y 10. Gustad y ver que es bueno Jehová. Amén. Dios es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. Dichoso el hombre que en Él confía. Confiar en Él es poner nuestra vida en sus manos. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Obviamente los santos son los que temen a Dios. Si usted no es santo, pues no le va a temer. Pues nada le falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Y como yo le dije una vez, y temor aquí es temor inclusive de miedo. Si hay alguien que usted debe tenerle miedo, me lo decía Miguel estos días en una audio me mandaba y me decía, yo no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a los demonios, no, pero a Dios sí le tengo miedo. Y así es, hermanos. El miedo aquí es de dos maneras. Temor de Dios es reverencia, respeto a Él. Pero temor de Dios también tiene que ver con miedo. Sí, señora, a Dios hay que tenerle miedo de verdad, y hay que temblarle delante de Él. Usted y yo no vamos a igualar a Él. Porque muchos no temen ante Dios, le dicen chuchito, le dicen parcero, le dicen hasta Diosito. Por favor, si usted usa ese término, ya quítelo. ¿Cuál Diosito? Aún ni me gusta la palabra papito porque tampoco cabe. Si usted supiera quién es Dios, cuán grande es Él, cuán poderoso. Sí, pero Él es inmanente, sí, es cierto. Sí, yo soy su hijo, es cierto. Sí, Él pagó el precio por mí. Sí, Él me adoptó como su hijo. Sí, yo hago parte de su familia. Pero yo soy adoptado. Yo soy un hijo adoptado. El único hijo que es como Él es Jesucristo. Hijo con H. Y en Él tiene complacencia. En mí es gracias a ese hijo que está en mí. Soy adoptado. Y
igual es mi Señor y yo debo tenerle temor y respeto. Respeto a su palabra. Entonces dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahora note, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ellos tienen hambre y como ya vimos en otros pasajes, Él les da de comer. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Después de esto, tengo dos puntos más. Hay uno muy duro y es las cosas que buscan los gentiles que le son añadidas a los creyentes, a los hijos de Dios. La prioridad de los gentiles entonces es lo material, y vamos a mirar dos textos que a mí me hacen temblar. Uno es Lucas 12. Y por favor, si usted no tiene a Jesús como lo primero, lo primordial, ese es mi tema en esta hora, le va a tocar temblar aquí. Lucas 12:13. Lucas 12:13 dice, le dijo uno, ni siquiera nombre tiene, bueno, mejor. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hermano, Jesucristo se encarnó, vino a esta tierra y tomó forma humana con el único fin de salvarnos a nosotros y sacarnos del infierno. No para que tú tuvieras casa, carro y beca, porque casa, carro y beca lo tienen los impíos también. Y hay una gracia común para todos los hombres. Pero nosotros tenemos la gracia especial en Cristo Jesús. Amén. Le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. El problema del hombre es la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Note los impíos lo que hacen. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Yo me imagino a este hombre dedicando toda su vida a hacer fortuna. Y digo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Sabe que el deseo de los ricos es tener y cuando tienen quieren más y más? Bueno, no de los ricos, de todas las personas impías. Y parece que de todos, porque nosotros también caemos ahí. Yo tengo una bicicletica por ahí más o menos, pero como veo la oportunidad de conseguir una un poquito mejor, pues entonces me deshago de esta y consigo la mejor. Todos tenemos esto, no es malo. Pero el punto es este. ¿Qué haré? Pensaba dentro de sí, versículo 17, versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mi bien. Mire que no tiene tiempo para nada más. Ya tiene suficiente, pero quiero más, voy a derribar allí, quiero más, voy a derribar allí, quiero más. Ahí está metido, en su tierra, en lo terrenal. Pero mire, el versículo 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Dónde está el pensamiento de él? Repósate, alma mía, come, bebe, regocíjate, disfrute la vida, que para eso Dios se la dio. ¿Así no dice? Pero mire el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, es una necedad. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El mismo punto, busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién es rico para con Dios? El que busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero este no era rico para con Dios, sino que era rico en lo terrenal. Buscaba tesoros aquí abajo. Y vamos a Mateo 19. Siempre que yo leo este pasaje encuentro cosas impresionantes. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No, note lo que él está diciendo, ¿qué bien haré? Y él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Ahora note cómo dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
¿Qué le dice el Señor? Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cómo? Jesús le dice, bueno, le menciona, y por favor, voy a leer los mandamientos que Jesús menciona, y si usted tiene conocimiento, como los hermanos de la iglesia, que son 10 mandamientos, pero hay 2 tablas. La primera tabla son 4 mandamientos que hablan de mi relación con Dios, y la segunda tabla son 6 mandamientos que hablan de mi relación con mi prójimo. Va a ver que Jesucristo le habla de los mandamientos con el prójimo. No le toca la primera tabla. Y escuche, le voy a decir por qué. Porque este hombre no tenía relación con Dios, es decir, no guardaba la primera tabla, pero él pretendía que tenía relación con los hombres y pretendía guardar la segunda tabla, y Jesús le derriba todo ese andamiaje que tiene, montado, un andamiaje religioso que tenía montado que ni él mismo, o sea, que él estaba engañado. Jesús tiene que derribarle su argumento. Entonces, versículo 18, y le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, ¿ve? Segunda tabla. No adulterarás, segunda tabla. No hurtarás, segunda tabla. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de la segunda tabla. Guarde esos mandamientos. Ahora mire lo que él dice. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Estaba engañado, como mucha gente en las iglesias, sin la salvación, y cree que la tiene. Todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Ahora mire, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire por dónde se fue el Señor. Ahora se fue a la primera tabla. Anda, vende lo que tienes, vendes tus tesoros, dalo a los pobres. ¿Sabe quiénes son los pobres? La segunda tabla. A los que usted dice que no le ha hecho mal. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo, y ahora sí ven y sígueme. Tú dices que estás guardando los mandamientos. Para ti los mandamientos son el prójimo, la segunda tabla, pero te olvidaste de la primera tabla. A ver si nos acordamos de los 4 mandamientos de la primera tabla. ¿Cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen. No tome el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y qué? Y guarda el día de reposo. Si haces eso, si cumple la primera tabla, usted va a poder cumplir la otra. Pero este pretendía cumplir la segunda tabla sin cumplir la primera. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor le dice, usted tiene tesoros terrenales, pero a usted le faltan los tesoros del cielo, porque no me tiene a mí, y para tenerme a mí debe seguirme. ¿Qué es lo que te está estorbando? Tus posesiones materiales, centrarte en esas prioridades tuyas terrenales es lo que te está estorbando para venir a mí. Y hoy hay muchas personas así, que las posesiones terrenales son el estorbo para venir a Jesús. Y Jesús se los tiene que quitar de una. Y le dice al Señor, derriba ese ídolo que tenés. ¿Cómo lo vas a hacer? Vendiendo tus propiedades y repartiéndolo a los pobres. Note lo que le está diciendo. Hermano, si él hubiera conocido a Dios, y nosotros que conocemos hoy un poquito a Dios, podemos decir, Dios fue el que me dio todas las riquezas que yo tengo, diría él. Y él me está pidiendo que me deshaga de eso. Pues me deshago, ¿cuál es el problema? Y me voy a ir con él, que es el que me dio todas las cosas, pues me va a dar más. Pero no, él pensaba, yo he conseguido esto y es mío. Así que yo no puedo seguirlo a él, porque si lo pierdo, ¿dónde voy a volver a conseguir? Es que toda mi vida eso es lo que he hecho. Conseguir tesoros, yo los voy a soltar. ¿Sabe por qué mucha gente no puede dar para la obra? Porque cree que lo que tiene es de él. No conocen a Dios, no saben que Dios fue el que se lo dio. Porque si Dios quisiera, ahorita mismo le quitaría ese hálito de vida y ahí quedarías. Para llevarlo inmediatamente por aquí a buscar un cementerio donde lo depositamos. Eso somos nosotros. Así que si yo tengo vida ahorita es por la gracia de Dios. Si yo tengo hálito aquí es porque Dios me sostiene acá. Él me dio la vida. ¿Seguimos? Y oyendo el joven esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? ¿Por qué? Porque la gente confía en las riquezas. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Quién puede ser salvo? Para los hombres es imposible. Para Dios todo es
posible. Así que los gentiles buscan las añadiduras, y por estar enredados en esas añadiduras es que no pueden venir a Dios, no pueden venir a Cristo. Pero el creyente debe entender que si él busca primero el reino de Dios y su justicia, esas añadiduras que buscan los gentiles nos van a venir. Él dijo, vendrán por añadidura, hermano. Así que usted no se esmere ahora por buscar las cosas terrenales, preocúpese por las cosas celestiales, y esto otro vendrá. Concluyo ahora sí con 1 Timoteo 6:3, lo tengo que leer, no lo voy a dejar ahí. Porque mi conclusión es esta: mientras los hijos de Dios se concentran en buscar su reino y su justicia, Dios se concentra en proveer todo lo que ellos necesitan. Mientras los hijos de Dios nos concentramos en buscar su reino y su justicia, Dios se va a concentrar en suplir a nosotros lo que necesitamos. Amén. Busque 1 Timoteo 6:3 para terminar. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y la doctrina que es conforme a la piedad, aquí está hablando piedad como una devoción a Dios, como una búsqueda de Dios. Dice que está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero hacer aquí un paréntesis. Pablo está diciendo aquí que hay gente que toma la piedad, es decir, las cosas de Dios, como fuente de ganancia. Y usted y yo siempre inmediatamente pensamos a los pastores de la teología de la prosperidad, pero vamos a ampliar ese concepto, porque no solamente son los pastores de la teología de la prosperidad, sino los miembros. Es decir, tanto avariciosos son aquellos que le exigen a las personas que pacten dinero para que ellos sean ricos, como aquellos que pactan para ser ricos. Y nosotros no estamos en contra del dar, pero cuando usted da para la obra, como ahora lo va a hacer, usted por favor no lo haga por motivos egoístas, que yo le voy a dar a Dios para que Él me dé. No es que tengo un negocio, para que me salga el negocio voy a dar esta ofrenda. Quítese eso, porque eso no es así. Eso es negociar con el Evangelio. Porque muchas veces pensamos que los que negocian con el Evangelio son los pastores. Obviamente los falsos pastores. Pero los que le dan a los pastores, ellos también negocian con el Evangelio, porque creen, yo doy 100, ¿cómo es? Yo doy 1 para que me den 100. Eso les enseñan. Y ellos van dando. Lo digo porque yo vengo de ahí. Yo participé mucho en eso. Pero bueno, ese es el paréntesis que quería hacer. Dice entonces acá el 5, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, si algo que, y voy a predicar un día esto del contentamiento, lo que nos hace falta es el contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿o sí? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos. Si tengo mucho, contento. Si tengo poco, contento. Si no tengo nada, contento. Porque mi riqueza es espiritual. Porque los que quieren enriquecerse, escuche, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codición de algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánta gente comenzó el Evangelio y se apartó por ir a hacer negocios afuera? A mí me ofrecieron negocios afuera. Y hasta hace poco, hace como 3 años, estábamos nosotros con mi esposa en Santander, y vino un barranquillero y me dijo: yo me lo quiero llevar a usted y a su esposa para Barranquilla. Yo tengo muchos locales en Barranquilla, me dijo. Le doy un año le doy de gracia para que usted ponga su iglesia allá. Y luego comienza a pagarme después de un año. Yo le dije: si Dios no me ha dicho, yo por allá no voy. Pero puede contar conmigo. Eso no son mis planes ahora, porque no son los planes de Dios. Pero le ofrecen eso a un casi pastor por ahí y corre. Ahí está la plata, ¿no? Así. Y comienza a depender de ese hombre. ¿Cuánta gente se ha extraviado por el amor al dinero? Mas tú, para nosotros, oh hombre de Dios,
Huye de estas cosas, es decir, del amor al dinero, de todo esto. ¿Y qué debe seguir? Lo mismo. Mateo 6:33. ¿Qué debe seguir? La justicia. ¿Qué debemos seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe que esta es la batalla que hay que pelear? No es echar fuera demonios, ni gritarle al diablo fuera. La batalla que hay que pelear es aquí, hermanos, seguir la justicia, la paciencia, el amor. Esta es mi batalla cada día, dejar el pecado y seguir las cosas de Dios. Mi batalla, hermanos, es esta. Por eso dice, pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, a la cual así me fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Buscar primeramente el reino de Dios es mi batalla, es mi pelea, y es eso. Si yo todos los días busco el reino de Dios y me enfoco en eso, hermanos, las añadiduras me van a llegar y no me va a interesar tanto este mundo, y voy a estar listo para partir con el Señor el día que Él venga conmigo. Ojo con eso de que usted ya tiene la justificación, entonces no es llamado. No, cuando el Señor está diciendo, mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque el Señor no quiere que estemos pasivos, Él quiere que hagamos algo, y a usted y a mí nos toca trabajar aquí, en esta tierra, mientras Él viene por nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.